ya al texto de Romanos, estamos viendo ya entrando al capítulo, a la parte final del capítulo 13. Ahí con Isaac estuvimos viendo los primeros 7 versículos del capítulo 13 acerca de las autoridades humanas. Y ahorita vamos a reflexionar y vamos a ver lo que la palabra nos dice en la segunda parte de este capítulo. Entonces, ¿qué les parece si oramos? Damos gracias a Dios porque podemos meditar en la palabra de Dios, en su palabra, y podemos aprender de esta. Dios, te doy gracias por esta tarde, gracias porque me permites llegar con mis hermanos para poder estar con ellos, Señor, y poder pasar ese tiempo juntos, Padre. Te doy gracias por este tiempo y te pido que tu palabra nos anime, nos enseñe, nos redarguya, nos instruya, nos corrija, Señor, y que podamos ponernos en sintonía con tu voluntad. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a ir al capítulo 13, del verso 7, fue el 6, perdón, fue el último que Isaac nos compartía. No, perdón, si es el 7, dice: pagad a todos las deudas, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra, ¿no? Y entramos ahí al versículo 8 que dice: no debas a nadie nada, sino ámense los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento se resume en esta declaración: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto añado, conociendo el tiempo, que es ahora de que seáis levantados del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche pasó y el día se ha acercado. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos de armas de luz. Andemos decentemente como de día, no en orgías, borracheras, no en impurezas e indecencias, no en contienda y envidia, sino vístanse del Señor Jesús, el Cristo, y no provean para satisfacer los malos deseos de la carne. Después del capítulo 12, cuando estábamos viendo, dice: así que, hermanos, les exhorto por la gran misericordia de Dios, que presenten sus cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. No se adapten al mundo, sino transfórmense por la renovación de la mente, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, lo bueno, lo aceptable y lo perfecto. Cuando llegamos a esta sección, después del capítulo 12, cuando estamos viendo lo que ahora el apóstol va a decir acerca de conducta, acerca de la manera en que ellos viven, todo tiene que ser basado y con base en la obra de Cristo, lo que Él hizo por nosotros. Cuando estamos viendo lo que Él hace en la cruz, cómo nos perdona, nos salva, nos justifica, nos pone en paz con Dios, nos hace que seamos adoptados como sus hijos, ya que fuimos injertados al verdadero pueblo, que el pueblo de Dios, que es todos aquellos que pertenecen a la fe. Llega Pablo a un punto en donde dice: así que, hermanos, les pido que por la misericordia de Dios, que no nos paga conforme a lo que merecemos, sino nos hace y nos da cosas que no merecemos, por misericordia, por su gracia, por amor, que cambiemos nuestra manera de ver este mundo, que cambiemos nuestra manera de cómo nos amoldamos a este mundo, que seamos transformados en nuestra mente y así comprobemos cuál es la voluntad de Dios. Empezamos a avanzar en el capítulo 12 y empezamos a hablar mucho acerca de los dones, del amor, acerca del sometimiento. Con Isaac estábamos hablando específicamente de las autoridades humanas que estaban gobernando ahí en Roma. Y ahora Pablo llega ahí al verso 8 y dice: ya habló de las autoridades y ahora engloba a todo aquel que le podemos deber. Y dice: no deban a nadie nada. Es importante esto, ¿no? Pablo inicia esta sección diciendo: no deban nada a nadie. Sino, si vas a deber algo, ahí en Reina Valera lo pone de esta forma: sino, lo que sí debes es amarse los unos a los otros. Es interesante esto, ¿no? Estamos hablando de que no tenemos que debernos cosas los unos a los otros. Dice: paga lo que debes. Pero lo que sí debes, y que siempre tienes que deber, y siempre no debas nada, lo que sí tienes que ser consciente que siempre debes es amar el uno al otro. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Romanos es un texto que habla constantemente de la ley. Y nos enseña Pablo en Romanos, en Gálatas, que la ley no nos sirve para justificarnos, encontrar justicia delante de Dios. Cuando estamos viendo la ley, él pone una figura acerca de un hombre y una mujer, están casados. Si ella o él engañan al otro, dice que es adulterio porque están casados. Pero dice, si el marido muere,
Ella es libre de ir y casarse con alguien más y ya no es adulterio. ¿Por qué? Porque se ha roto la relación, se ha roto el pacto y se ha acabado el compromiso que tenían. Y él utiliza esta figura para decir a los creyentes, y que los que querían judaizar y los que eran judíos: ustedes estaban casados con la ley, era un pacto con la ley. Ustedes quebrantaban la ley y se volvían pecadores, transgresores. Pero una vez que muere su relación con esta, ya no hay más pecado, ya no hay más sanciones. Dice, ustedes mueren con Cristo, Él cumple por usted la ley, muere su relación. En Gálatas dice, yo para la ley estoy muerto a través de Cristo, porque yo morí con Él. Si creemos que Cristo tomó mi lugar, la ley les decía y dice al mundo, mereces morir. Pero si Cristo muere por mí, yo ya morí con la ley. Rompí mi compromiso con la ley y ahora lo que vivo, lo vivo para Cristo, porque Cristo vive en mí. Pero Pablo aquí está hablando acerca no de que la ley nos va a justificar, no de que la ley es un requerimiento necesario para la salvación, para alcanzar justicia, pero sí menciona la ley diciendo, no debas nada a nadie, no tenemos que debernos entre nosotros. Lo que sí debemos, y sí nos debemos, es amar unos a otros, porque el que ama al prójimo, a su prójimo, aquel que le ama, que está dispuesto a ponerse en el lugar de él, ha cumplido la ley. Si te preocupa cumplir con lo que Dios espera para los hombres, espera para la gente que es su pueblo, si te dices, ¿qué es lo que Dios desea que haga y cómo trate a los demás? Es amar a los demás. Y eso se va a extender no solamente al debernos. Cuando tú le debes a alguien, afectas a alguien. Pero Pablo lo va a extender a otro tipo de cosas. Siempre da una lista, ¿no? Adulterar, matar, robar, codiciar y cualquier otro mandamiento. Cualquier mandamiento de este tipo se resume en esta declaración. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque el amor, dice en el verso 10, el amor no hace mal al prójimo. Los mandamientos que él está dando tienen que ver con las relaciones humanas. Cuando vemos el decálogo de Moisés, por lo menos esa sección de lo que conocemos como los 10 mandamientos, pero hay muchísimos más mandamientos, estos 10, los primeros hablan de la relación con Dios. Y los siguientes empiezan a hablar acerca de las relaciones humanas. Y Pablo dice que cuando vemos los mandamientos, que cualquier otro mandamiento más, cualquier mandamiento similar a esto, se resume en amar al prójimo, amar a los demás, como a ti mismo. Porque nosotros nos amamos, nosotros nos toleramos, nosotros muchas veces hasta nos apapachamos. O sea, yo no me voy odiando por la vida, yo tolero aún mi propia maldad, mis propios problemas, mis propias de repente ideas equivocadas, mis propias decisiones erradas, y yo me perdono y me sobrellevo. No voy por la vida golpeándome diciendo, es un asco, a menos que tengas algún problema. Pero tú no vas por la vida haciendo esto, tú te amas a ti mismo. Y cuando tú haces este tipo de cosas u otras cosas más contra alguien más, tú no lo estás amando como tú te amas. Cuando tú cometes una falta contra alguien, tú no lo amas como tú te amas. Cuando tú también destruyes al otro, no te das cuenta que tú no lo amas como tú te amas. Y Dios nos pide que nos amemos y que amemos a los demás como a nosotros mismos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Tal vez aquí puede haber dos cosas. Tú no amas a tu prójimo como a ti mismo porque tal vez tú no quieres amarlo como a ti mismo. O tal vez porque tú piensas que el otro no es tu prójimo, ¿no? Eso nos lleva a pensar en la historia del buen samaritano, ¿no? Que le dieron en la torre, lo dejaron ahí botado y nadie lo ayudaba. Y pasaban los sacerdotes y los líderes de la nación y no lo querían tocar porque si lo tocaban se contaminaban y se contaminaban ya no podían hacer lo que tenían que hacer para el servicio a Dios. Entonces pasa ese samaritano, lo ve y dice, no es samaritano pero necesita ayuda. Va, lo ayuda, lo lleva a un mesón, que lo curen, que lo atiendan, dice yo pago su deuda. Jesús le preguntaba a esos hombres, ¿quién es el prójimo? Pues el que hace bien por el otro.
Entonces tal vez tú piensas y ves a los demás y dices, ese no es mi prójimo. Veo que tiene necesidad, que está en aprietos, veo que está oprimido, que está lastimado, veo que es diferente a mí porque él no es como yo. Y entonces tú quizás no quieres amarlo porque tú piensas que él no es tu prójimo. O porque no quieres simplemente amar a los demás. No quieres amar a los demás como a ti mismo. A veces dices, mi prójimo es mi hermano, según la carne, mi hermana, mis papás, mi pariente, los que son mis amigos, ellos son mi prójimo. Tu prójimo es aquel que está próximo a ti. Y tenemos que aprender que tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos. A veces hacemos las cosas que no nos gusta que nos hagan. A veces tratamos a los demás con las cosas que yo no tolero que otro haga. Y a veces trato a los demás de una manera injusta porque hay cosas que yo me tolero, pero que no estoy dispuesto a tolerar a los demás. Tenemos que aprender que cuando vemos y aprendemos a amar, estamos cumpliendo con lo que Dios espera que la gente, que es su pueblo, haga. La ley que les fue dada era para el pueblo de Dios. La ley que les fue dada en el Sinaí era para identificar quién es el pueblo de Dios y quién no es el pueblo de Dios. Los paganos, cuando veían la ley de Dios, decían, yo estoy muy lejos de ser pueblo de Dios. Y la gente del pueblo tenía que decir, nosotros tampoco podemos cumplirla. Y eso que somos el pueblo, somos pecadores. Pero bueno, al fin y al cabo, esta ley nos diferencia con las demás naciones. Y si uno quiere ver cómo es el pueblo de Dios, si uno quiere entender y quiere mostrar en quién es un discípulo de Jesús, tenemos que aprender a amarnos los unos a los otros. Como venga el paquete de la otra persona, como venga el prójimo, tenemos que aprender a amarnos como a nosotros mismos. Y el amor, dice el verso 10, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. La ley se resume cuando preguntaban, amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Y así se resume el amor. ¿Quieres saber cuánto amas? Una forma es ver cuánto mal le haces a los demás. Cuando dañamos a los demás, podemos ver la medida de nuestro amor. Cuando afectamos a los demás, tenemos que entender que eso es la medida de cuánto amamos a los otros. Cuánto amamos a Dios. Y Pablo dice en el 11, y esto añado. ¿Y qué es lo que añade? Después de hablar acerca del amor y de tener que amarnos los unos a los otros, y que en esto se resume la ley. Conociendo el tiempo, que es ya hora de que sean levantados del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche pasó y el día se ha acercado. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Pablo va a animar a la congregación en Roma y les va a decir, nosotros sabemos que ya es tiempo de que seamos levantados. Nosotros creemos y sabemos que ya la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Esa salvación que te salva cuando Dios te llama, que Él te escoge desde la eternidad, pero te llama en un momento en la historia. Ese momento cuando Él cumple, Él te llama, dice Romanos, Él escoge, pero también te predestina. Ese momento que te ha fijado tu destino, llega un momento en la historia donde Él te llama para hacerte suyo. Y en ese momento en la historia la salvación viene históricamente hacia ti y ahora estás siendo salvado. Y el proceso de salvación sigue hacia el futuro. Y dice que la salvación está más cerca, la culminación de nuestra salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Y eso no es un gran misterio. ¿Por qué? Porque está pasando el tiempo. Y cada día que pasa, el regreso del Señor Jesucristo está más cercano. Cada día que pasa el regreso de Cristo está más próximo a nosotros. Nuestra salvación está más cerca de nosotros. La noche pasó y el día se ha acercado. Y la noche pasó en muchos sentidos. Puede ser en que la noche está pasando y viene el momento glorioso. Pero también puede ser que en un sentido de que la noche para nosotros ya pasó. Nosotros ya no estamos bajo la oscuridad, nosotros ya no somos gente de la noche. Y el día se ha acercado. Entonces Pablo anima a la gente en Roma, que son creyentes, escogidos por Dios,
que desechen las obras de las tinieblas y se vistan de las armas de la luz. Todos como creyentes tenemos que ir cada día buscando quitarnos, desechar las obras de las tinieblas y vestirnos siempre y buscar vestirnos con las armas de la luz. Pablo les dice que eso quiere decir que debemos de andar decentemente porque es de día, como de día. No en orgías, borracheras, impurezas, indecencias, no en contienda y envidia, sino vestirnos del Señor Jesús, el Mesías, y que no proveamos para satisfacer los malos deseos de la carne. Pablo, antes de hablar del cuidado de los débiles, nos anima a darnos cuenta de esto. Tenemos que aprender a amarnos los unos a los otros. Y nuestra medida de cómo amamos es en qué andamos metidos y en qué nos metemos con los demás. Cuando dañamos al prójimo, estamos mostrando algo contrario a lo que es Dios y a lo que Él ha hecho con nosotros. Tenemos que aprender a andar como de día y tenemos que ir aprendiendo a andar como de día. Tenemos que ir madurando para mostrar que estamos entendiendo lo que es andar de día. Tenemos que buscar vestirnos del Señor Jesús cada día para que así no proveamos para satisfacer los malos deseos de la carne. Cuando nos desvestimos del Señor Jesús, cuando no queremos andar con el Señor Jesús, cuando queremos deshacernos de lo que el Señor Jesús espera, tomamos decisiones equivocadas. Pero cuando nos vestimos de Él, vamos a andar decentemente, andar como de día. Muchas de estas prácticas de la iglesia en Roma se daban de noche, o que se ocurrían en donde estaba la iglesia en Roma, se daban de noche. Tenemos que aprender a andar de día. Tenemos que aprender a andar de día. Y para empezar a aprender a andar de día, tenemos que aprender a amar al prójimo como a nosotros mismos. Tristemente, a veces no sabemos tampoco amarnos a nosotros mismos. Tenemos que aprender a entender el amor de Dios para nosotros, para entender lo que Él dice de nosotros y poder amar a los demás de la manera que Dios nos ha amado. Con eso vamos a terminar. Hoy sí fui breve, no como Isaac hace 8 días. Y de 8 días vamos a hablar de los débiles y los maduros. Y vamos a ver la conexión tan íntima que tiene el amor al prójimo con el amar a los que consideramos débiles. Que después si oramos, y me gustaría orar y que tomamos un momento cada quien para orar a Dios y pedirle que nos ayude, ¿no?, a vestirnos de día. Yo no te puedo vestir de día, Rica no te puede vestir de día, Isaac, nadie te puede vestir de día. Tú tienes que estar dispuesto a vestirte de día, a vestirte de día. Y si estás pasando por un momento difícil, si estás luchando con algo, si estás batallando con alguna creencia, alguna actitud, si estás batallando con algo que pasó esta semana, tienes que aprender algo. Estamos aquí para amarnos los unos a los otros y animarnos a ir hacia adelante. Nunca pienses, y yo creo que sería digno de corregir si alguien aquí te empieza a pegar con palos en lugar de animarte a andar en el día. Pero tú tienes que decidir hacerlo. Nuestro deber es amarnos los unos a los otros y entonces animarnos como el apóstol Pablo nos anima, recordarnos lo que hizo Cristo por nosotros, animarnos con esto para ir adelante. Pero también recuerda, tienes una responsabilidad y esto también es parte de lo que tú tienes que hacer. Tienes que estar dispuesto a vestirte como de día, estar dispuesto a amar a los demás. Recuerda que el amor que aquí habla no es el amor que es el que pues, es mi cuate y hago el paro, o lo ayudo, o le sobrellevo. Es el amor que está dispuesto a poner a los otros en primer lugar. Aprende a poner a los otros en primer lugar y ponerlos y amarlos como a ti mismo.